Imagina un poeta que no solo escribía versos, sino que también empuñaba la espada en el campo de batalla. Garcilaso de la Vega, nacido en Toledo, fue mucho más que un simple escritor. Su vida estuvo marcada por la pasión, la guerra y el arte, que llevó a este hombre a convertirse en leyenda. Hoy desvelamos los secretos de su muerte y el legado que dejó para siempre en la literatura española. Garcilaso nació en Toledo en 1503, en una familia noble que le inculcó el valor y el amor por las letras. Desde joven, destacó tanto en la poesía como en el manejo de las armas. Su vida fue una constante dualidad entre la belleza de la palabra y la crudeza de la guerra. ¿Cómo influyó este contraste en su obra? Su historia es mucho más compleja de lo que imaginas. En una época donde la poesía era un lujo de cortesanos, Garcilaso revolucionó el género introduciendo formas italianas y un lenguaje más íntimo. Pero su vida no era solo literatura. Participó en campañas militares al servicio del emperador Carlos V. ¿Cómo podía un poeta ser también un guerrero temido? La respuesta está en su carácter indomable y su búsqueda constante de gloria y belleza. El destino de Garcilaso cambió para siempre en 1536, durante el asedio de la fortaleza de Lemuy, cerca de Niza. Allí, una herida mortal le arrebató la vida a los 33 años. Pero, ¿fue solo una muerte heroica o hubo algo más detrás? Algunos cronistas sugieren rivalidades y traiciones en el entorno militar. Su final sigue envuelto en misterio y controversia. La herida que acabó con Garcilaso fue causada por una piedra lanzada desde las murallas enemigas. No murió en el acto, sino días después, tras una agonía que inspiró algunos de sus versos más conmovedores. ¿Cómo vivió esos últimos días? Sus cartas y poemas reflejan una mezcla de dolor, resignación y una profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida y la gloria. Durante su agonía, Garcilaso escribió versos que hoy se consideran joyas de la literatura universal. Su poesía, marcada por el dolor físico y la conciencia de la muerte, alcanzó una profundidad inédita. ¿Qué sentía realmente en esos momentos? Sus palabras nos permiten asomarnos a la mente de un hombre que, aún al borde del abismo, seguía buscando la belleza en el sufrimiento. La muerte de Garcilaso conmocionó a la corte española y a sus contemporáneos. No era solo la pérdida de un soldado valiente, sino la de un innovador literario. Su amigo, Juan Boscán, fue quien recopiló y publicó sus obras, asegurando que su voz no se apagara. ¿Qué motivó a Boscán a dedicar su vida a preservar el legado de Garcilaso? La amistad y la admiración fueron clave. El legado de Garcilaso no se limita a sus versos. Su vida inspiró a generaciones de poetas y escritores, desde Fray Luis de León hasta Lope de Vega. ¿Por qué su figura sigue fascinando siglos después? Porque encarna la unión perfecta entre la acción y la contemplación, entre la espada y la pluma. Su ejemplo demuestra que el arte y la vida pueden ser inseparables. Uno de los grandes aportes de Garcilaso fue la introducción del soneto italiano en la poesía española. Esta forma, desconocida hasta entonces, permitió expresar emociones con una intensidad y musicalidad nuevas. ¿Cómo logró adaptar una estructura extranjera al castellano? Su dominio del idioma y su sensibilidad le permitieron crear versos que aún hoy emocionan a quienes los leen. La relación de Garcilaso con la corte de Carlos V fue compleja. Aunque admirado por su talento,
también despertó envidias y recelos. Su independencia de espíritu y su honestidad le granjearon tanto amigos leales como enemigos peligrosos. ¿Hasta qué punto influyeron estas tensiones en su destino final? La política y la literatura estaban más entrelazadas de lo que parece. Garcilaso fue también un viajero incansable. Sus campañas militares lo llevaron por Italia, Francia y Alemania, donde entró en contacto con las corrientes culturales más avanzadas de su tiempo. ¿Cómo influyeron estos viajes en su poesía? Sus versos están llenos de referencias a paisajes, mitos y personajes que conoció en sus andanzas, enriqueciendo la literatura española con una visión cosmopolita. La figura de Garcilaso ha sido objeto de mitos y leyendas. Algunos dicen que su muerte fue predicha en sueños, otros que fue víctima de una conspiración. ¿Qué hay de cierto en estas historias? Aunque la realidad es menos fantástica, el aura de misterio que rodea su final ha alimentado la imaginación de escritores y artistas durante siglos. Su vida es un enigma que sigue fascinando. El amor fue un tema central en la poesía de Garcilaso. Sus versos, a Isabel Freire, Musa y Pasión imposible, son considerados algunos de los más bellos del Siglo de Oro. ¿Quién era realmente Isabel? Poco se sabe de ella, pero su presencia marcó la vida y la obra del poeta, inspirando sonetos que aún hoy conmueven por su sinceridad y delicadeza. La influencia de Garcilaso se extiende más allá de la literatura. Su figura ha inspirado pinturas, esculturas y hasta óperas. ¿Por qué un poeta soldado sigue siendo fuente de creatividad? Porque su vida encarna el drama, la pasión y la búsqueda de sentido en un mundo convulso. Cada generación encuentra en él un espejo de sus propias inquietudes y sueños. Garcilaso no solo renovó la forma, sino también el contenido de la poesía española. Introdujo temas como la naturaleza, el dolor existencial y la fugacidad del tiempo, alejándose de la retórica medieval. ¿Cómo logró conectar con los lectores de su época y de las siguientes? Su sinceridad y profundidad emocional rompieron barreras, haciendo que sus versos sean universales y atemporales. El impacto de Garcilaso en la lengua española es incalculable. Muchas expresiones y giros que hoy consideramos clásicos nacieron en sus poemas. ¿Sabías que su influencia llega incluso a la música y el cine actuales? Artistas contemporáneos han reinterpretado sus versos, demostrando que su legado sigue vivo y en constante evolución. La modernidad de Garcilaso sorprende aún hoy. La muerte de Garcilaso marcó el inicio de su leyenda. Su tumba en Toledo se convirtió en lugar de peregrinación para poetas y admiradores. ¿Qué buscan quienes visitan su sepulcro? Más que un homenaje, es una búsqueda de inspiración y de conexión con un espíritu que supo transformar el dolor en belleza. Su epitafio es un recordatorio de la grandeza y la fragilidad humanas. El misterio de la muerte de Garcilaso ha dado lugar a numerosas investigaciones históricas. Algunos expertos creen que su final fue consecuencia de intrigas políticas más que de la simple fatalidad del combate. ¿Podría haberse evitado su muerte? La falta de documentos concluyentes mantiene abierta la puerta a nuevas interpretaciones y teorías sobre el destino del poeta soldado. Garcilaso fue un pionero en el uso de la naturaleza como símbolo de los estados de ánimo. Sus descripciones de ríos, jardines y paisajes reflejan emociones profundas y universales. ¿Por qué eligió la naturaleza como escenario de sus poemas? Porque en ella encontraba un espejo de sus propias pasiones y tormentos.
creando imágenes que aún hoy nos resultan cercanas y evocadoras. La amistad fue otro pilar en la vida de Garcilaso. Su relación con Juan Boscán no solo fue literaria, sino también personal y profunda. Juntos cambiaron el rumbo de la poesía española, que los unía más allá de las letras. Una visión compartida del arte y la vida, basada en la honestidad, la admiración mutua y el deseo de trascender a través de la palabra. El dolor y la melancolía son constantes en la obra de Garcilaso. Sus poemas exploran la pérdida, el desengaño y la esperanza, conectando con lectores de todas las épocas. ¿Por qué su tristeza resulta tan universal? Porque supo transformar el sufrimiento en arte, mostrando que la vulnerabilidad puede ser fuente de belleza y fortaleza. Sus versos siguen consolando a quienes buscan sentido en la adversidad. Garcilaso fue también un innovador en el uso del diálogo poético. Sus églogas, donde pastores conversan sobre el amor y la vida, abrieron nuevas posibilidades expresivas. ¿Qué buscaba con estos diálogos? Explorar la complejidad de los sentimientos humanos y dar voz a distintas perspectivas, enriqueciendo la tradición literaria con una polifonía inédita en su tiempo. La figura de Garcilaso ha sido reinterpretada en cada época. En el romanticismo se le vio como un héroe trágico. En el siglo XX, como un precursor de la modernidad. Porque su imagen cambia con el tiempo. Porque su vida y su obra contienen múltiples facetas, capaces de adaptarse a las inquietudes y valores de cada generación. Su legado es, ante todo, versatilidad. El estilo de Garcilaso se caracteriza por la musicalidad y la precisión. Cada palabra está cuidadosamente elegida para crear armonía y emoción. ¿Cómo logró este equilibrio? Gracias a su formación humanista y su contacto con las mejores tradiciones literarias de Europa. Su poesía es un ejemplo de perfección formal y profundidad de contenido, difícil de igualar incluso hoy. Garcilaso fue también un símbolo de la España renacentista, un país en plena transformación, abierto a nuevas ideas, pero anclado en tradiciones. Su vida refleja las tensiones de una época de cambios profundos. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Que la creatividad y el coraje son esenciales para afrontar los desafíos de cualquier tiempo. La muerte de Garcilaso fue el inicio de una leyenda que no ha dejado de crecer. Cada año se celebran homenajes y lecturas en su honor, manteniendo viva su memoria. ¿Por qué sigue siendo relevante? Porque sus versos hablan de temas universales: el amor, la muerte, la belleza y el paso del tiempo. Su voz sigue resonando en quienes buscan respuestas en la poesía. El estudio de la obra de Garcilaso es una puerta de entrada al Renacimiento español. Sus poemas permiten entender la mentalidad, los valores y las aspiraciones de una época fascinante. ¿Qué nos enseñan hoy sus versos? Que la búsqueda de la belleza y la verdad es un viaje sin fin, y que la literatura puede ser un refugio y una guía en tiempos de incertidumbre. Garcilaso fue un puente entre dos mundos, el medieval y el moderno. Su obra anticipa muchos de los temas y formas que dominarían la literatura posterior. Porque es considerado un precursor. Porque supo mirar más allá de su tiempo, abriendo caminos que otros seguirían. Su visión y su audacia lo convierten en una figura clave de la cultura española. La vida de Garcilaso es un ejemplo de cómo el arte puede surgir del conflicto y la adversidad. Sus mejores poemas nacieron en momentos de crisis personal y colectiva.
¿Qué nos dice esto sobre la creatividad? Que el dolor y la dificultad pueden ser motores de inspiración, capaces de transformar la realidad en belleza y significado. En resumen, la muerte de Garcilaso en combate fue solo el principio de una leyenda que ha marcado la historia de la literatura española. Su vida, llena de pasión, arte y misterio, sigue inspirando a quienes buscan belleza y sentido en el mundo. ¿Te atreves a descubrir sus versos y dejarte llevar por su magia? El legado de Garcilaso te espera, más vivo que nunca.